Estamos estudiando el libro de Marcos y estamos en capítulo 4. Entonces abre sus Biblias a Marcos capítulo 4. La semana pasada vimos que nuestro Señor Jesús enseñó a la multitud y sus discípulos con la parábola del sembrador. Y más tarde, cuando Jesús estaba solo con sus discípulos, Él da la explicación de la parábola del sembrador. Recuerden, eso es una de las parábolas más familiar para nosotros, pero en palabras sencillas, Jesús está hablando de las personas que siguen a Cristo, pero en la parábola es Él, pero luego cuando Cristo ascendió al Padre, nosotros somos los sembradores ahora. Entonces, el sembrador es la persona que está echando la semilla. ¿Qué es la semilla? La semilla es el Evangelio o la palabra de Dios. ¿Okay? Y la semilla cayó sobre 4 diferentes tierras y la tierra fue una representación de las vidas de los corazones escuchando o recibiendo la palabra de Dios. Y sabemos, gente reciba la palabra de Dios diferente. Algunos inmediatamente quieren seguir a Cristo, otros no. O algunos están gozosos por un momento, pero cuando la tormenta llega en su vida, ellos corren de Dios, no a Dios. Entonces, eso fue la idea para ellos de entender esa. Y la parábola es, en palabras simples, para entender lo que es una ilustración terrenal usada para explicar una verdad divina. No es simplemente una historia, ¿verdad? No llegamos a la parábola del sembrador para aprender cómo echar semilla. Hey, necesito comprar una finca. ¿Por qué? Ahora yo sé lo que necesito hacer. No, tiene un significado profundo, espiritual, es decir, divina. ¿Ok? Entonces, vamos a leer nuestro texto. Hoy tenemos 3 o 4, no recuerdo, disculpe, 3 o 4 parábolas de hoy para continuar en esta enseñanza de Jesús. Pero vamos a hacer uno, explicar y continuamos. Entonces, nuestro primero, versículos 21 al 25, y aquí encontramos 2, pero funcionan juntos. Vamos a leer los 2 juntos. Capítulo 4, empezamos en versículo 21. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Amén. Entonces, en versículo 21, Cristo hace una pregunta obvia, ¿verdad? Nadie enciende una candela para ponerla debajo de una cama. Y yo estaba pensando en eso, es de, wow, qué peligroso, ¿verdad? Imagínense una candela bajo su cama. Creo que es súper caliente muy rápido en su cuarto. Entonces, pero la idea es, el propósito de una candela es, ¿para qué? Iluminar el cuarto donde se enciende. Eso es obvio. Jesús le dice a los discípulos que el motivo de enseñar en parábolas no es para esconder la verdad, es decir, la luz, ¿ok?
sino es para iluminar o exponer la verdad ante ellos. Es por eso vemos a Jesús usando situaciones y ilustraciones que ellos entienden, ¿verdad? Jesús sabía que su tiempo con sus discípulos era limitado y que pronto Él ascendería al Padre. Es muy pronto. Y el gran privilegio y responsabilidad de compartir la verdad del Evangelio y de las palabras de Cristo descansaría sobre ellos. Ellos proclamarían la verdad y esperanza del Evangelio con el mundo. Y es por eso en versículo 23 que Cristo repitió la frase que si alguno tiene oídos para oír, oiga. No, obviamente cada persona escuchando tiene oídos, pero no todos están escuchando. La fuerza de eso es más, lo que Jesús está diciendo es de la suma importancia que ustedes presten atención a todo lo que yo, Jesús, les digo. Si ustedes están estudiando en la escuela, ¿verdad? Y su profe dice, escucha, estas son las cosas para su prueba. Está escuchando más intencionalmente, ¿verdad? Porque si esto es parte de mi prueba, necesito escuchar. Y si es su trabajo y su jefe está hablando y dice, hey, estas son las cosas que usted debe hacer. ¿Está escuchando o está de, no importa? No, está escuchando intencionalmente. Esa es la fuerza de Jesús. Ustedes necesitan escuchar. Eso es de la suma importancia. Y la idea no es simplemente escuchando esas palabras, pero es para pensar en sus palabras y meditar en sus palabras. Y algo pasa, ¿verdad? Cuando estamos leyendo un versículo en la palabra de Dios y pasamos tiempo pensando en el versículo o meditando en el versículo, es más fácil recordar el versículo que simplemente leyendo un capítulo que dice, no sé, algo de Jesús, ¿verdad? Pero cuando estamos meditando, podemos pensar en el versículo en varios momentos del día. Y esa es la idea de la frase en versículo 24, mirad lo que oís. La idea es que entre más que alguien presta atención a las palabras de Jesús, entre más piense diligentemente en sus palabras, más entenderá. ¿Y qué pasa? Más crecerá en el conocimiento de la verdad. Eso es lo que pasa. Pero la persona que simplemente escucha a Jesús en una manera casual y no medita profundamente en lo que Jesús dice para obedecerlas, las pocas cosas que dice en versículo 25, las pocas cosas que él aprendió, en poco tiempo las olvidará. O dice, la quitará. Podemos ver esto en nuestros propios días, ¿verdad? En la manera que estudiamos la palabra de Dios. Piensa por un momento cuando está estudiando la palabra de Dios, ¿cómo hacerla? ¿Cómo hacerlo? Si escuchamos, si estamos aquí en un servicio, si estamos escuchando o cuando leemos la palabra de Dios casualmente, ¿qué pasa? En un poco tiempo, 1 o 2 horas, no recordaremos nada. Nada. Yo sé de mi propia experiencia, yo sé, no puedo recordar. Esa persona sale de un estudio bíblico, puede salir de la iglesia y alguien le pregunta, ¿de qué se trató el mensaje? Y no puede responder porque nada le quedó. ¿Cómo dice aquí? Creo que fue un mensaje de Jesús.
¿Qué cosa de Jesús? Una enseñanza de Jesús. No puedo recordar. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, con nuestro corazón preparado en oración, primero, antes que todo, Señor, prepara mi corazón antes de leer su palabra, porque quiero conocerlo más, quiero encontrarlo por medio de su palabra. Primero, la preparación de su corazón. Y con un deseo de crecer en su conocimiento de Dios. ¿Quiere conocer su Dios más? ¿O está contento donde está en su relación? Estoy bien. Somos amigos. ¿No quiere algo más? Imagínense si yo estoy hablando con mi esposa como esa. Está bien, no es verdad. Somos amigos. ¿No quiere más en su relación con su esposa? Está suficiente. Es un shock. Queremos crecer en nuestro conocimiento de Dios, de su palabra, y especialmente si está no solo escuchando, pero también tomando apuntes de lo que aprende. Eso es esencial. Cuando está en su casa estudiando la palabra de Dios, haga esto con un cuaderno. Para recordar, cuando está aquí escuchando un mensaje, toma apuntes con las cosas que están impactando su corazón, porque ¿sabe qué pasa? Si no haga eso, en 2 días no puede recordar. Él dijo algo y fue increíble de la palabra de Dios, pero no recuerdo. Pero cuando tiene en un cuaderno, puede, fue eso. Es esencial. Esa persona podrá recordar la enseñanza para poder ponerla en práctica. Eso es la clave. Ponerla en práctica y compartirla con otros. Es esencial que continuemos en el estudio de la palabra de Dios y que estemos creciendo en la verdad de la palabra de Dios para obedecerla. Y eso es la clave. No simplemente puede aprender lo que dice la palabra. Hay un paso más. Debe ponerla en práctica. ¿O qué sirve? ¿Simplemente para tener el conocimiento de algo? Debemos vivir lo que creemos. Eso es. Debemos ser intencionales, ser enfocados en nuestro estudio de la palabra de Dios. Como veremos en la ilustración de la semilla, ¿qué vemos? La diligencia ayuda a la semilla a crecer, ¿verdad? Pero la negligencia causará que la semilla muera. Tenemos la responsabilidad de escuchar y estudiar la palabra de Dios, creciendo en nuestro conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios, poniendo lo que aprendemos en práctica. Y esto traerá crecimiento, fortalecimiento espiritual. Y esta es la cosa. Ustedes necesitan entender el gran privilegio que ustedes tienen. Sus discípulos solo pueden escuchar. Ellos no tenían las escrituras. Nadie. ¿Dónde estaban las escrituras? ¿Saben? En la sinagoga. Y nadie tenía un cuaderno y lápiz para tomar apuntes. Nada. Solo se pueden escuchar. Nada más. Entonces vemos la importancia a escuchar intencionalmente. ¿Me entienden? Tenemos toda la palabra de Dios, no parte. Ahí en el tiempo en este tiempo, ellos no tenían el Nuevo Testamento. Nada.
Tenemos la palabra por completo y tenemos la oportunidad de escuchar un estudio bíblico cada domingo y cada miércoles. No hay excusa para no crecer en su relación con Dios. Es increíble. Y ahí está la bendición de su palabra. Lo más que estudiemos la palabra de Dios, lo más que entenderemos. Pero la responsabilidad descansa con nosotros. Es nuestra responsabilidad. Nadie puede quejar acerca del estado de su relación con Dios. Nadie. Es su decisión en qué tipo de relación usted quiere con Dios. Es su decisión. Es que, Jaime, yo siento lejos de Dios. ¿O cuánto tiempo está pasando con Él? Eso no es un buen comienzo. ¿Está pasando tiempo con Él todos los días? No. ¿Está orando? No. ¿Está pasando tiempo en la iglesia para escuchar? No. Y está sorprendido en el estado de su relación. La relación que usted quiere con Dios tiene. Es sencillo. La responsabilidad descansa con nosotros. Vamos a continuar. Versículo 26, la parábola del crecimiento de la semilla, 26 al 29, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces, esa es la parábola del crecimiento de la semilla. Solo encontramos esta parábola en Marcos. Entonces, aquí Jesús enseñó que la siembra de la semilla, ¿y qué es la semilla? De nuevo, es la palabra de Dios, sería continuado por sus seguidores. Estos son los sembradores, nosotros hoy en día, los que tienen una relación con Cristo. Esta parábola comienza muy similar con la parábola del sembrador que se encuentra en versículos 1 al 20, el último estudio. Entonces, Dios encomendaría la obra de sembrar su palabra a sus seguidores. Y por eso Jesús les muestra aquí que el resultado, escuche, el resultado de la cosecha no dependía en las habilidades, métodos o sabiduría de los sembradores. Eso es muy importante. No depende de nuestras habilidades. Y eso para mí es algo muy importante. Porque muchas veces cuando estamos sirviendo a Dios, ¿qué pensamos? ¿Qué método queremos usar? Estamos buscando gente con habilidades. ¿Cuáles habilidades tienen para Dios? Y yo no estoy diciendo que Dios no quiere usar nuestras habilidades. Pero algo que debemos entender es la cosecha no depende en estas cosas. Y en realidad Jesús está buscando algo muy específico en sus seguidores. ¿Sabe qué? Él está buscando a alguien dispuesto y disponible. Escucha, Él está buscando seguidores dispuestos y disponibles. Nada más. Por el Espíritu Santo, Dios puede proveer todo lo que necesitamos para ministrar. Entonces,
Ahí en este momento puede preguntarse, ¿estoy dispuesto? ¿Estoy disponible para ser usado por Dios? Ahí es una buena pregunta. ¿O estoy ocupando mi tiempo con bastante otras cosas que no valen para el reino de Dios? De nuevo, hemos hablado de eso mucho en nuestros estudios de primero de Pedro. ¿Cómo está usando su tiempo? ¿Está usando su tiempo sabiamente? Simplemente está usando su tiempo para sí mismo. En esta parábola tenemos un sembrador, ¿ok? El creyente. El sembrador está sembrando semillas, la palabra de Dios, o es decir, el evangelio, y vemos que después de sembrar las semillas, el sembrador no hace nada más con las semillas. Ve el versículo 27. Él está durmiendo, no está haciendo nada. El énfasis aquí es que la semilla y el tipo de la tierra, ¿y qué es la tierra de nuevo? El corazón, donde cayó la semilla, que causan el crecimiento de esta semilla en una planta saludable, no el sembrador. Y eso es un milagro que nadie puede explicar hoy en día. Cuando una semilla es en la tierra, nadie está haciendo nada, pero la vida es dentro de la semilla. Y eso es lo que sabemos de la palabra de Dios, ¿verdad? La vida es dentro de la palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios y nuestra responsabilidad es compartirla. ¿Cómo? Fielmente. Fielmente. Pero el resultado de la cosecha no depende de nosotros. Oramos al Señor de la cosecha, que su palabra trabaje en los corazones de las personas que la escucharon. Eso es lo que podemos hacer después. Compartimos la palabra y oramos por esas personas. No podemos forzar a una persona que reciba a Cristo o a su palabra. Y vemos esto a veces en un evento. Estamos esperando por 5 más personas que quieren levantar su mano para recibir a Cristo. ¿Por qué está haciendo eso? Echa la semilla y deja a la persona en las manos de Dios. Y permite el Espíritu Santo a trabajar en su corazón. No una persona, no un humano, pero el Espíritu Santo trabajando. Es lo mejor siempre, porque es una obra de Dios. Nosotros oramos que esas personas tengan corazones que dispuestos a la obra del Espíritu Santo en sus vidas para trabajar. Vemos claramente en estas parábolas, para mí, en capítulo 4, que no hay espacio para la pereza en la vida de un verdadero creyente. No hay espacio. No podemos hacer nuestra parte en el reino de Dios casualmente. Debemos ser intencionales. Cada día que tenemos que estamos intencionales. ¿Verdad? Cuando estamos reuniendo con una amiga o amigo o amiga que no tienen una relación con Cristo, estamos intencionales. ¿Me entienden? No forzando a la persona, pero buscando oportunidades. Porque podemos ver cuando el Espíritu Santo está guiando la conversación, pero es nuestra responsabilidad a responder en este momento para compartir con la persona. Eso es la idea de siendo intencional, ¿verdad? Cuando estamos en Walmart y podemos ver a alguien triste, posiblemente es la persona que está pasando sus cosas, ¿verdad? Y hablan ahí, todo está bien, ¿verdad? Es un poco más difícil con la máscara para ver la cara y qué está pasando, pero a veces los ojos hablan muy fuerte.
Puedo orar para usted. Posiblemente eso es la única cosa que la persona necesita escuchar para cambiar algo en su vida. Pero cuando estamos enfocados en cualquier otra cosa, necesito hacer eso porque luego necesito gasolina en el auto y no estamos pensando en la oportunidad enfrente de nosotros. A veces eso es con nuestra familia, con nuestros amigos, compañeros en el trabajo, compañeros en la escuela. Pero somos intencionales. Es su vida espiritual marcada por la diligencia. Escucha. Es su vida espiritual marcada por la diligencia. No su vida, ¿verdad? Porque podemos ser diligentes en nuestro trabajo, diligente en nuestras actividades, diligente en cualquier otra cosa. Pero es la diligencia parte de su vida espiritual. Demuestra diligencia en su seguir a Cristo, en su relación personal con Él o en su servicio a Él. Es marcado por diligencia. La fidelidad debe marcar nuestras vidas espirituales. No simplemente temporadas de fidelidad. Lo que sucede muchas veces. Hay momentos que mi fidelidad es 100% por Dios y otros momentos 25% por Dios. Debe marcar nuestras vidas siempre. ¿Por qué? Porque como Cristo en este tiempo con sus discípulos, nuestro tiempo también es limitado. Nuestro tiempo es limitado. No tenemos siempre. Nadie tiene siempre. En el cielo sí, pero aquí en la tierra no. Nadie sabe cuántos días más tiene. Nadie. Es por eso debemos tener estas cosas en mente. Y nuestro tiempo es limitado y somos responsables en cómo usamos el tiempo que Dios nos regala. Cada día es un regalo. Pero ¿cómo está usando su tiempo? Porque esa es la cosa. Si no compartimos el evangelio con ciertas personas en nuestras vidas, familia, amigos, compañeros, ¿quién lo hará? ¿Quién? ¿O está viviendo con la expectativa que Dios está mandando otra persona en la vida de esa persona? No. Es nuestra responsabilidad. Sabemos lo que es la verdad. Y tenemos la oportunidad. Entonces debemos hacerlo. Debemos hacerlo. Porque es nuestra oportunidad. Dios, dame una oportunidad para hacer esto. Ok. Aquí es su familia. Aquí es su amigo. Sí, pero esa persona me conoce. Las cosas que estoy haciendo que no son. Ok, arrepiente primero. Busque a esa persona, perdóname. En cómo yo estaba viviendo, qué malo fue mi ejemplo de Cristo. Perdóname. Wow, eso en el momento cuando alguien dice, ok, está perdonado. No sabe. Pero ahora la puerta está abierta. Es nuestra responsabilidad. Ahí, vean, vamos a Mateo por un momento. Mateo 9. Son versículos muy familiares. Versículos 37 y 38. Esto está hablando de la cosecha. Jesús hablando con sus discípulos, Mateo 9, versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, las mies es mucha, mas los obreros ¿qué? Poco. Rogad pues al Señor de la mies
que envíe obreros a su mies o la cosecha. Es interesante esta oración porque hay dos maneras en que podemos orar. ¿Sabe eso? Podemos orar eso exclusivo o inclusivo. ¿Me entiende? Yo puedo orar por obreros para la cosecha porque no hay muchos obreros, pero eso no incluye yo. Estoy buscando otra persona. El Señor manda obreros en su cosecha. Y yo estoy pensando en algunas personas que yo creo que serían perfectos para hacerlo. Vamos a orar para esas personas específicamente. Exclusivo. Pero cuando oramos al Señor de la cosecha, donde faltamos ¿qué? Obreros. Señor, manda obreros en su cosecha. Incluye, si es necesario, es yo. Lo que es necesario. Úsame en su cosecha. Donde quiera. Donde quiera. Como quiera. Como quiera. Sí. Porque mi vida pertenece a ti. Y tú puedes hacer cualquier cosa que quiere hacer con mi vida. Dios tiene esa libertad en su vida. Para hacer cualquier cosa con su vida. Eso es un obrero que quiere ver Dios trabajando en la cosecha. Continuamos. Vea, obviamente estos son más que historias terrenales, ¿verdad? Hay algo muy necesario para nosotros hoy en día. 30 al 32, en capítulo 4, disculpe, en Marcos. Eso es algo muy conocido también, la parábola de la semilla mostaza. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Algo importante en este parábola habla de las aves, y no sé si recuerda, las aves en el primero hablan de quién, Satanás. Aquí los aves no representan Satanás, porque ¿qué está hablando de él? El reino de Dios. Y Satanás no tiene nada en común con el reino de Dios. Entonces, en este sentido, nadie sabe exactamente lo que las aves representan, pero algunos piensan representan los gentiles, porque eso fue parte de la profecía en Daniel, en el libro de Daniel, que los gentiles serán parte un día de la cosecha, de la familia de Dios. Entonces, no sabemos, posiblemente eso es lo que representamos, pero lo que sabemos definitivamente, los aves no son Satanás y su parte en el reino de Dios. Ok, bueno, Cristo asemeja el reino de Dios con una semilla de mostaza. Primero debemos entender que la semilla de mostaza en el tiempo de Cristo era considerada como la medida más pequeña. Entonces el énfasis en esta parábola es acerca de la semilla en un comienzo pequeño, pero que crecerá a ser un árbol más grande que todas las otras semillas sembradas. Y esa es la cosa, en Israel, un árbol de mostaza puede crecer 3 o 5 metros en un año. Piensan en cómo rápido y el tamaño en un tiempo corto. Y con esta parábola,
Cristo nos enseñó que su reino inició con un comienzo pequeño. ¿Qué vemos? ¿Comienza con qué? Con Él, 1, y luego 12, en realidad 11, ¿verdad? Judas. Pero que crecería más grande de lo que nos podemos imaginar. Somos parte, 2000 años después. Su reino proveería bendición a cada persona que entrara en él. Y reflejemos en esto, ¿ok? Entonces, cuando Jesús ascendió al Padre, ¿verdad? Le dejó la responsabilidad a ¿cuántas personas? 11 personas. No Judas, sus 11 discípulos. Después de su ascensión, en Hechos capítulo 1, versículo 15, dice que alrededor de 120 seguidores de Cristo estaban esperando el ungimiento del Espíritu Santo. 120. Y en este grupo, ¿qué vemos? Sus discípulos, la madre de Jesús, las mujeres siguiendo a Jesús, también, algo importante, sus hermanos. Recuerda en los evangelios, sus hermanos nunca creyeron en Él. Pero ahora vemos después de la ascensión, sus hermanos son creyentes. Ok, son 120 seguidores. Es ¿verdad? Un comienzo un poco pequeño. En Hechos capítulo 2, después de la venida del Espíritu Santo sobre ellos, Pedro habló con la multitud y vemos el número es más de 3,000 personas. ¡Qué bueno! Estamos creciendo. Y en el final de Hechos capítulo 2, versículo 47, lo que es la clave para mí, para reforzar una de estas parábolas, dice: el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. ¿Quién añadía? Dios. Entonces, ¿es por la sabiduría de los obreros? No. ¿Por qué? ¿Quién está añadiendo? Dios. Es una obra de Dios en los corazones. Cuando llegamos a Hechos, capítulo 4, el número de ellos crece alrededor de 5,000 personas. Y necesitamos recordar, en este tiempo, la iglesia es solo alrededor de ¿dónde? Jerusalén, nada más. Pero en capítulo 7 de Hechos, después del martirio de Esteban, ellos se van ministrando por todos lados. Fue la muerte de Esteban. Algunos cuando leen la historia de Esteban, ¿por qué él fue un hombre lleno del Espíritu Santo haciendo esas cosas y murió? ¿Por qué? Bueno, por su muerte, la iglesia finalmente dispersó en el mundo, lo que fue el plan de Dios en el principio. Y cuando llegamos al final de Hechos y vemos a Colosenses capítulo 1, vemos algo importante acerca de la iglesia. Colosenses 1, versículos 5 y 6. Colosenses 1, 5 y 6 dicen: de esta esperanza ustedes oyeron antes la palabra de verdad, el evangelio que ha llegado hasta ustedes en Colose. Pero eso es la clave. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Lo que vemos en el final de Hechos, acordando a Pablo, es el evangelio ha llegado a todo el mundo. Está creciendo. Y el libro de Hechos es más o menos 30 años registrados, para entender. Entonces, sobre 30 años, la iglesia empezó con Cristo, sus discípulos, a 3,000, 5,000 y finalmente todo el mundo ha escuchado. Y mi favorito versículo, Apocalipsis 5, 9, para cumplir todo este pensamiento. Apocalipsis 5, versículo 9 nos dice:
y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente, y aquí es la clave, escucha, a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, lo que significa hay representación en el cielo de cada tribu, lengua, pueblo y nación. Qué grande es la familia de Dios, lo que empezó hace 2000 años atrás con un hombre, el Hijo de Dios. Y un día cantamos con nuestros hermanos. Imagínense el sonido de este día, cantando y adorando a nuestro Dios, a pesar de un comienzo pequeño, una semilla de mostaza. El reino de Dios continúa creciendo y está creciendo hoy. Está creciendo hoy. Terminamos aquí, 33 y 4. Con muchas parábolas como estas le hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Y en palabras simples, esto está diciendo: Jesús ajustó su enseñanza al nivel de entendimiento de su audiencia. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Jesús ajustó su enseñanza, es decir, su método, no el mensaje. Eso es súper importante. Nunca cambiamos el mensaje del evangelio, pero podemos cambiar el método, ¿verdad? Creo que Pablo no está compartiendo el evangelio con los chicos arriba exactamente como yo estoy haciendo abajo con los adultos. Imagínense, si yo estoy compartiendo como voy con ellos, nada. Entonces, eso es lo que hacemos. Es un buen recordatorio para nosotros que debemos hablar con la persona de una manera que puedan entender el mensaje. ¿Verdad? ¿O qué sirve? Para sus oyentes, Jesús entendieran el significado del mensaje, Él ajustó. Especialmente para quién? Sus discípulos. Pobrecitos, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? Para sus discípulos, ¿por qué fue esencial para ellos? Porque ellos compartirían el mensaje cuando Él ascendería al cielo. Es interesante cuando pasamos el control de una situación a otras personas para continuar, ¿verdad? Sentimos por ahí, ¿verdad? Porque eso es mi bebé, más o menos, esa cosa que estoy haciendo. Entonces, a veces es difícil. Y Jesús está dando la responsabilidad a esos hombres. Y hemos leído los evangelios y ellos a veces son un poco tontos, ¿verdad? Entonces, pero estos son los hombres que Dios eligió para usar. Y obviamente fue suficiente porque estamos hablando del mismo mensaje hoy en día. Vemos claramente aquí que somos instrumentos que Dios ha elegido para usar, para compartir su palabra con el mundo. Entonces debemos ser fieles en hacer nuestra parte. La fidelidad debe marcar nuestras vidas. Que seamos fieles en compartir el evangelio de Cristo con los demás y ora que produzca fruto en sus vidas. Y qué privilegio ser parte de la obra de Dios aquí en la tierra. Es un privilegio cada día.
Y no hay nada más grande que podemos hacer con nuestras vidas. Amén. Señor, gracias por sus enseñanzas. Y Señor, con las cosas que hemos aprendido hoy, Señor, que ponemos estas cosas en práctica. Que somos determinados en nuestro tiempo de estudio, intencional, estudiando su palabra, intencional cuando escuchamos un mensaje bíblico. Y Señor, que somos fieles en nuestra relación contigo. Que somos fieles en nuestro servicio a ti. Que somos fieles en buscando oportunidades para compartir el dulce mensaje del Evangelio con otros, Señor. Que podemos decir que verdaderamente nuestras vidas pertenecen a ti. Y con cualquier cosa que tú quieras hacer, somos dispuestos y disponibles para hacerlo. Porque nuestro enfoque es ti, Señor. Úsanos, Señor, para su reino y para su gloria. Porque nuestros corazones querían ver una cosecha grande. Pedimos estas cosas en tu glorioso nombre. Amén.